lo que venimos, también a la palabra del Señor y juntos en esta oración que nos impulsa a meternos a ella. Decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Sucedió en la discoteca Balcón de Rosales, allá en la ciudad de Madrid. Los tres porteros de la seguridad del lugar ya habían sido denunciados 12 ocasiones anteriores desde el 2006 por golpear a los clientes. Usted no quisiera ser cliente de ahí. Pero esta fue una más por la cual los tres fueron arrestados por propinarle una paliza a Álvaro, un joven de 18 años, quien fue literalmente molido a golpes hasta dejarlo muerto. Y por esa razón, los tres porteros de seguridad fueron arrestados y fueron acusados por homicidio. Uno de ellos, de estos tres matones, saltó encima del pecho de este Álvaro y cayéndole de rodillas en su pecho, le rompió las costillas y una de ellas le traspasó el corazón. Aunque algunos trataron de ayudarlo, no fue posible. Y varios testigos que estaban ahí, transeúntes, afuera de la discoteca, allí en la ciudad de Madrid, uno de ellos que pasaba le gritó: hombre, que vais a matarlo. Y aunque el chico trataron de ayudarlo, él murió. Así que estos tres porteros de la seguridad de esa discoteca fueron arrestados, llevados a los tribunales, acusados de homicidio, y aunque los abogados intentaron hacer su mejor trabajo en la defensa de estos, no lograron convencer al juez. Porque esa persona que iba pasando por ahí en esa noche, ese que iba pasando por ahí que les dijo: hombre, que vais a matarlo, era el juez ante quien ellos estaban presentando allí en la corte en la ciudad de Madrid. Él era el que presidía el tribunal. Él había estado presente ahí. Él lo había visto todo. Él lo había escuchado todo. Él había sido testigo directo de los hechos y, por lo tanto, ninguno de los tres allí tenía una razón válida que justificara su actuación ante el hombre ese, desconocido en su momento, pero que vino a convertirse en el juez, vino a convertirse en el testigo. Él fue el que dio el veredicto de culpabilidad contra estos tres hombres. Caso real. Y justamente así es como termina el pasaje de hoy, allá en Jueces capítulo 9. Porque la narrativa precisamente nos lleva a que nosotros, que hemos recorrido ya por varias semanas, sí, un hombre que se menciona acá en todo el capítulo 9 llamado Abimelech, y un pueblo también llamado Siquem, una ciudad y un hombre cuyos hechos no pasan desapercibidos delante de aquel que ha estado presente. Dios ha estado presente ante la maldad de este hombre llamado Abimelech. Dios ha sido testigo directo de la maldad de esta ciudad. Y Dios es el que va a dictar sentencia. Y Dios es el que va a poner sus argumentos. Es Dios el que va a venir, porque Él ha contemplado los hechos de uno y de los otros. Es allí en el pasaje de Jueces capítulo 9 en donde, al colocar el texto en su contexto, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, después de que ocurre la muerte de Abimelech, de esta que hablamos la semana pasada, se da la muerte de Abimelech, y los que habían seguido a Abimelech, el pasaje nos dice anteriormente que incluso los identifica como israelitas.
Y estos, al ver que Abimelech ha muerto, entonces dice el pasaje allá en el versículo 55 que cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su lugar. Ellos vieron a Abimelech muerto, se acercó al muro, le cayó un pedazo de piedra y lo mata. Pero estos también tuvieron la oportunidad de acercarse, de asomarse a la muerte, pero ellos regresaron derrotados. Se asomaron a la muerte nada más, pero dice que allí en el versículo 55, estos cada quien se fue para su casa. Y prestémosle atención a eso, por favor, porque a lo que nos metemos ahora es cómo termina este capítulo lleno de maldad. Lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas en el capítulo 9 es un capítulo lleno de maldad, de una maldad que va creciendo, de una maldad que se desborda, de una maldad que no se aguanta, de un hombre que se lo cree todo, de este que parece imparable, alguien que nadie lo puede detener, pero Dios está siendo testigo de todo eso. Y Dios entonces, ante semejante pasaje que no se le encuentra nada bueno, vaya si al final de la oscuridad va a brillar la luz, porque eso es lo que vemos en los versículos 56 y 57 del capítulo 9, a donde vamos en este momento. 56 y 57 del capítulo 9. Y después de ver de tanta oscuridad en el túnel va a aparecer la luz. Y después de mostrarnos en el capítulo 9, en toda esta narrativa, hasta dónde es la bajeza del hombre en su maldad, el pasaje termina hablándonos de la grandeza de la justicia de Dios. Que Dios siempre tiene su justicia a la mano. Y que Dios va a actuar de acuerdo a los hechos de cómo Él juzga al ser humano por su maldad. Así es que vamos a estar en estos dos versos allí, en el versículo 56 y 57. Y el título, hermanos, es ese: asomarse a la muerte para regresar derrotados. Mire lo que dice el versículo 56 allí, por favor. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y el principio es este, hermanos. Y lo que aprendo del pasaje es esto: la justicia de Dios no se ejecuta sin tener una causa. La justicia de Dios nunca se ejecuta sin tener una causa. Y la causa presentada acá es la maldad de este hombre, de este Abimelech. Y Dios no pasa la maldad de nadie. Dios incluso la trata de manera personal. Y por eso es que el escritor menciona en el versículo 56 específicamente a Abimelech. No lo trata como un desconocido, no lo trata como alguien por ahí de la historia. No, lo menciona con nombre, porque allí en el versículo 56 dice que Dios no pasa por alto la maldad personal de ninguno. Es Dios que no depende de nadie para proceder a actuar. Dios no depende de nadie para ejecutar su justicia. Dios, Él es suficiente consigo mismo, porque Dios tiene su justicia perfecta. Dios no depende de nada, ni de las circunstancias para que lo muevan a Él a actuar en el momento en que se está sufriendo. Es que Dios actúa por su cuenta en su momento. Y hermanos, aquí Él está presente en todo este acto que ha sido desvelado a lo largo de todas estas semanas. Dios ha estado presente, ha visto la injusticia de este hombre, que allí se ha lucido con su maldad. Dios ha sido testigo. Y Dios se presenta como fiscal presentando los cargos. Y Dios se presenta como también el que dicta sentencia y es el que lleva a cabo el castigo. Dios no le es indiferente la injusticia de nadie. Dios la ve. Dios en su soberanía, en su justicia soberana, Él marca su tiempo para actuar. Dios no actúa incluso, fíjense, no actúa incluso al ritmo de nuestras emociones.
Porque cuando nos acercamos al todo el pasaje, yo leyéndolo, luché con una pregunta, ¿saben? Estuve luchando con una pregunta toda la semana. Quizás usted se la ha hecho en algún momento, pero la pregunta que me vino fue, ¿por qué Dios le permitió a este hombre tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no actuó de inmediato cuando éste mató a 70 de sus hermanos? ¿Por qué no fue ese el momento en que Dios trató con este hombre directamente? ¿Por qué no Dios lo sentencia? ¿Y por qué no Dios lo castiga? ¿Por qué Dios le permitió tanto? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Y yo luché con esta pregunta, para serle sincero. Luché porque entonces me agravé más con la pregunta. Sí, ¿por qué este hombre después tuvo que matar a tanta gente allá en el campo, allá dentro de la ciudad? Matar a estos de la torre. ¿Por qué incluso tenía la intención de ir? Bueno, maldijo la ciudad e ir a otra ciudad a hacer destrozo. ¿Por qué Dios le permitió tanto? ¿Por qué no actuó de inmediato? Y saben, me la pude responder ciertamente. Porque leyendo más y más el mismo capítulo 9, recordemos que Dios está usando a un malo, a un hombre malo, para castigar la maldad de otros. Esto es bien distinto. Eso cambia la perspectiva, porque es distinto cuando un malo actúa en contra de la gente buena. Entonces Dios actúa de una manera distinta. Dios actúa con su justicia para defender a los suyos. Pero aquí el contexto mismo de todo el pasaje nos lleva de que Dios le permite a este hombre malo actuar con maldad contra otros hombres malos, y de esa manera Dios ejecuta también el castigo para los demás. Es en un contexto de maldad donde un malo castiga a otros malos, y Dios usa eso. Entonces me la pude responder porque sí, es gente mala. Y Dios aquí menciona, el verso nos menciona que fue así como Dios pagó a este Abimelech el mal. Y el mal al cual se refiere aquí no solamente son a sus actos, es también a todo lo que él es. Porque él vino a ocupar de manera ilegítima algo que no le pertenecía. Él vino a usurpar algo que no era suyo. Él vino a manipular gente. Él vino a posesionarse como sea. Y entonces su maldad tuvo que ver desde el mismo momento con sus motivaciones mezquinas para ocupar ese puesto. Así que Dios lo sentencia por deshonrar a su padre Gedeón, por matar a sus 70 hermanos. Y este rebalse y esta cúspide de la maldad, Dios trata con ella. Y oigan, dentro de la maldad de este mismo hombre y dentro de esta gente que se extiende tanto, lo hemos dicho, ¿no? ¿Por qué Dios le permitió tanta maldad a este? Y es que así es su gracia también. Dios le da la oportunidad al hombre más malo de prolongarse en una maldad para castigar a otros, aun cuando esta persona se le abre la gracia de todas maneras para que pueda arrepentirse. Pero este hombre, vimos desde el principio que no tiene ningún asomo de sensibilidad para arrepentirse o para sentir remordimiento. Todo hasta el final apuntaba hacia su propia persona y lo que le podía importar a él, lo que otros dijeran de él en el futuro. Es que mátame, le dice a su escudero, porque yo no quiero que se diga de mí que una mujer me mató. Este estuvo pensando hasta en el último minuto, y sabe, hermanos, es un último minuto de oro que cualquiera quisiera tener, de ese que sí supo aprovechar el hombre colgado, el ladrón colgado de la cruz, al lado de Jesús. Todavía uno muriéndose ahí, diciéndole que si eres hijo de Dios, entonces sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y el otro que estaba al lado le dice, es que hablas mal. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este es inocente. Y ese ladrón, ocupando el último minuto de su suspiro, habiendo vivido en maldad, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hay otra cosa hermosa ahí. La respuesta del Señor está tan llena de gracia. Fíjese lo que el ladrón le pidió. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y Jesús en su gracia nos lo hace esperar hasta su reino. No, yo no me voy a acordar de ti hasta que yo venga con mi reino. Te digo que hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cómo se llama eso, hermano? Se llama gracia sublime. Se llama esa gracia que nadie merece. Y es que hasta el último minuto, de veras, Dios puede actuar en la vida de alguien. Dios puede darle a esa persona la oportunidad de cambiar la eternidad. Y ciertamente tenemos tantos testimonios de gente que en el último instante le entregan su corazón al Señor. ¿Y vale eso, hermano? Sí, vale eso. No es tanto que opinemos nosotros sobre si es o no es justo Dios cuando a una persona que ha vivido mal toda su vida, en pecado toda su vida y rechazando a Dios toda su vida, le conceden el último minuto que entre a su reino gozando la vida eterna. Es que no es tanto que usted y yo opinemos de eso, es la grandeza de la gracia y misericordia de Dios. Es lo mismo que encontramos en las parábolas ahí en el Evangelio, de aquel hombre que salió a contratar otros trabajadores en distintos horarios del día, y a unos los contrató desde muy temprano y les dijo: quiero acordar con ustedes que les pago un denario por el trabajo del día, y estuvieron de acuerdo. Pero dice que después contrató a otros en otro momento del día con menos horas de trabajo y así a otros más, e incluso dice que contrató a otros en la última hora del día de trabajo. Y a la hora de pagarles a cada uno, les dice el Señor al mayordomo: págales lo que les corresponde. Comienza, le dice, desde los postreros hasta los primeros. Y resulta que aquellos que fueron contratados desde la última hora de trabajo, se les pagó un salario completo. Así es la gracia de Dios. Desde los postreros, le dijo, hasta los primeros. Y todavía entonces los primeros estaban pensando: oh, bueno, si le dio eso a los postreros, ¿cuánto no será que nos dará a nosotros que fuimos contratados desde el principio del día, no? Y entonces viene y a la hora de pagarle les entrega un denario. Y estos se quedan extrañados que se les entrega un denario. Y dice que murmuraban, cavilaban en su corazón. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones?, le dice. ¿Es que les incomoda a ustedes de que yo sea bueno? ¿Acaso no acordamos eso? Yo te estoy cumpliendo a ti, yo no estoy rompiendo ninguna regla. Tú estuviste de acuerdo en trabajar para mí durante el día y que te iba a pagar un denario. ¿Y estás molesto por esto? Porque yo le pago a aquel que trabajó solo 5 horas igual que tú, y que le pago a aquel que trabajó solo 1 hora que le pague igual que tú. Es que a ti te molesta que yo sea bueno. ¿Hasta dónde podemos ser, verdad? Mire, si Dios le concede a una persona a sus 95 años conocerlo en el último minuto de su vida, bendito sea Dios. Y si nos permitió a nosotros conocerlo de niños también, o a vida adulta, en fin, como sea, la gracia de Dios está abierta. Pero una persona tiene que pasar primero por abrazar esa gracia, creer en fe, decirle y creerle: yo soy el que hablo contigo, como leímos antes. Y aquí está este hombre, Abimelech, no entiende otra cosa más que su propia persona. No entiende de rendirle cuentas a nadie. Solamente se piensa en la persona a quien yo le pueda responder: soy yo mismo. Y saben, como Abimelech, hay muchos millones en este tiempo. Esta semana en la televisión, oyendo las noticias, escuché a alguien decir: es que yo soy el dueño de mi aliento de vida y yo me lo quito cuando yo quiero, dijo así. Una persona queriendo decir: me suicido. ¿Ya? Y así mucha gente se pavonea de no rendirle cuentas a nadie. Al único a quien le rindo cuentas es a mí mismo. Hay millones así. Pero Dios, oiga, sanciona el castigo personal. Y dice el versículo: pagó Dios a Abimelech por deshonrar a su padre Gedeón.
y matar a sus 70 hermanos. ¿Saben que en una ocasión, a cuántos de ustedes les han puesto alguna multa por manejar y no cumplir con las reglas de manejo? Nos han caído varias, ¿verdad? No me diga de cuánto le ha tocado. Pero en una ocasión a mí me cayó una que yo no sé de dónde apareció el bendito policía. Pero me vio, me detuvo y me dice: usted tiene derecho a una multa. Y yo no pude decir nada, porque me dice: usted tiene derecho a una multa por no usar el cinturón de seguridad. Y yo ahí estaba, sin el cinturón de seguridad. La prueba la tenía a la vista, ¿ya? Y entonces solamente tuve que quedarme callado, esperar a que escribiera la multa y que me la diera y que pase un mejor día. Hermanos, es exactamente lo mismo cuando se viola la ley moral de Dios, su ley dada para nosotros. Es Dios que le dice a Abimelech: tú tienes derecho a que yo te dé una multa. Tú tienes derecho a que yo te sancione. Tú tienes derecho de un castigo. Algo, un derecho que nadie querría, ¿no? Pero cuando se incumple la ley moral de Dios, Dios pasa factura. Así es que con esto de cómo es que vemos el pasaje en su cierre. Y es que, oiga, tengamos en mente que aquellos que vieron a Abimelech muerto, dice que estos regresaron a su casa cada uno. Pero ¿cómo regresaron? Ellos se regresaron a su casa, ¿a qué? ¿Cómo? ¿Cómo regresaron? Y esa fue otra de las preguntas que me quise hacer, porque muchas veces, y el pasaje mismo nos lo sugiere, podemos regresar a nuestro lugar en la misma condición en que hemos andado. Recordemos que los corazones de estos eran corazones así, disipados, corazones así, que no han tenido fijeza en el temor de Dios. Estos han regresado después de ver a Abimelech muerto, pero ¿para qué? ¿Para continuar igual? Es que tiene sentido que una persona regrese a su lugar siendo y estando distante de Dios. Es que tiene sentido que una persona se sienta normal, caminando normal, lejos de Dios. Digo, son preguntas, ¿no? Y la respuesta es no. Es que van a regresar otra vez a esperar al siguiente que venga con sus corazones inconstantes a que les convenza a seguir a alguien vano. Es que van a regresar igual como salieron. Es que van a continuar así, de esa manera en que el Señor ha dicho que Él quiere. Y aquí está Dios juzgando. Y este hombre, sucede, ¿no? Dios le pasa la espada de su justicia, así como lo ha dicho el capítulo 7 con Gedeón. Recuerdan ustedes aquel grito, ¿no? Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y la espada de Jehová tiene que ver con su palabra, con su mandato, tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con todo aquello que nos incumbe a todos nosotros el día de hoy. Es la espada de Jehová la cual nosotros aquí, con la que el Señor hace justicia. Y esa justicia tiene una causa, y esa causa se llama pecado. Dios no va a actuar en contra de nadie si es que no hay una causa, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a retornar entonces? Vamos a retornar a los corazones inconstantes, a que aparezca la próxima moda y que me indique qué vida debo de llevar, a que aparezca el próximo hombre vano, mentiroso, falso, como hemos leído allí hoy en Timoteo con Pablo, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. Es que vamos a esperar a que venga el siguiente para que nos engañe. Es que vamos a tener corazones inconstantes para abrirle la puerta de par en par en nuestra vida, pensamiento, corazón, convicciones, a cualquier pelafustán que aparezca por ahí. Dios mío, ciertamente, no, yo no me quiero tragar eso rápido, ni fácil. No, es que no me lo concibo, hermanos, que podamos ser hijos de Dios e iglesia que le estemos prestando atención y dándole cabida en nuestro corazón a aquellos que nos quieren mantener con un corazón inconstante.
Y es así como el pasaje continúa. Y ¿sabe qué se activa? ¿Sabe qué se activa cuando somos señalados? Cuando el Señor pone su dedo, cuando el Señor saca su espada de justicia y le empieza a meter esa espada de 2 filos que va quebrando todo. ¿Sabe qué se activa? Lo que se activa es nuestro mecanismo de defensa. Siempre le queremos poner razones a Dios. Siempre terminamos poniéndole excusas a Él. Y siempre también buscamos la manera de justificar algo. Y es aquí como el Señor también trae a colación el rendir cuentas a otro nivel. Es en el versículo 57 donde el Señor menciona otra cosa. No solamente tiene que ver con el pago que Dios le dio a Abimelech por su maldad, por su trayectoria de vida lejos de Dios. Ahora el versículo 57 pone también en evidencia otro nivel de la justicia de Dios y dice: y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. El segundo principio es este. El segundo principio es que la justicia de Dios es alcanzativa al señalar la corresponsabilidad de otros. Qué tremendo principio. Y esto es relevante para nuestro tiempo. Es tan alcanzativa la justicia de Dios que no solamente trata de manera personal con cada uno. Dios también trata con aquellos que son cómplices. Dios trata con aquellos de manera colectiva. Dios por eso trajo juicio a toda una ciudad usando a un hombre perverso, castigando a hombres perversos alejados de Él. Sí, ni la va a pasar por alto a lo personal, ni va a pasar por alto también esa maldad colectiva. ¿Por qué? Y si nosotros revisamos el capítulo 9 otra vez, vamos a descubrir que sí, ellos contemporizaron con Abimelech. Ellos lo patrocinaron a él. Ellos lo llevaron a ese puesto. Ellos le financiaron para que éste contratara gente perversa. Estos lo acompañaron a ver aquella matanza de 70 hermanos en aquella piedra. Estos estuvieron de acuerdo en todas las fechorías que éste tenía albergado en su corazón. Dios va a castigar también, no solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Dios no pasa por alto la complicidad. Sí, Dios no pasa por alto la complicidad. Y la solución, oigan, la solución no es que Abimelech ya ha muerto y que entonces los demás quedamos exentos, ya no aplica. No, si lo queremos decir de una forma, la justicia de Dios es retroactiva en este caso. Dios trae a cuenta la justicia suya a estos hombres de Siquem. Y allí ellos, miren, eso es lo menos problemático. O sea, no se trata que Abimelech ya es historia, ya murió. No se trata de que la ciudad Siquem quedó destruida y todos muertos y que ya es historia también. No, todavía falta lo peor. Es que lo peor que se manifiesta aquí, mis hermanos, es que ellos tienen que enfrentar estos que regresaron allá a su lugar. Ellos van a enfrentar la justicia de Dios. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué a estos los mató y por qué a estos otros no? ¿Por qué estos retornaron a su lugar? ¿Por qué estos sí se fueron a su casa? Es Dios mostrando su gracia a un pueblo que sí era suyo. Sí, dice que son israelitas, ¿no? Es que yo tengo algo con ustedes. Con ellos no, porque son cananeos, son incircuncisos, pero yo tengo un pacto contigo. Yo te he extendido mi misericordia. De hecho, así lo dice el Salmo, ¿no? Nos corona con sus favores y con sus misericordias, y nuevas son cada mañana sus misericordias. Es que venimos a un Dios que su justicia, su misericordia, hermanos, hablar de justicia es hablar de lo más bello que tiene Dios en su carácter. ¿Por qué? Porque sabe, Dios no puede ser burlado, no puede ser manipulado, y ninguno a nivel personal
ni a nivel colectivo le puede pasar debajo de la mesa a Dios algo, no para sobornarlo. Y Señor, entiéndete conmigo, ¿no? Y muchas veces, oigan, muchas veces manipulamos a Dios. Y pensamos que es tan igual a nosotros, a nuestra justicia, que cuando Dios no me concede algo a mí, entonces dejo de ir a la iglesia. Te castigo, Señor, sin ir a la iglesia un mes. Y así somos de brutos. Señor, entonces, como tú no me has sabido responder, te rebajo, Señor, la ofrenda. Y así del gusto que quiera. De veras que, hombre, perdemos el privilegio de encontrarnos con esa gracia que es sublime. Pero Dios no acepta esos sobornos. Dios no acepta esas manipulaciones. Dios, en Él no hay favoritismo. Es que Él va a juzgar a cada uno como corresponde. Y por eso su justicia es la descripción propia de su carácter. Dios es justo. Es así como Él lleva el gobierno de este mundo por toda la historia. Es así con su absoluta autoridad, que a Él no lo mueve nada. Es así como nuestro destino es tan seguro. Es por eso que podemos confiar en llegar hasta el último momento y estar seguros que va a ser así, porque así lo dijo, punto. Es así como Él quiere que entendamos que hoy estamos frente a decisiones. Decisiones, hermanos, que son serias. Porque dice el versículo 57, ¿lo notó? Dice que así se cumplió la maldición de Jotam. Y no es que Jotam tuviera en su mente el propósito concreto de decirles una maldición a ellos, no. Dijo un canto y ese canto fue usado como una profecía, la cual se cumplió plenamente, tal cual Dios la pone allí en el capítulo 9 que hemos estudiado. Ahora, ¿cómo es que nosotros venimos a este tiempo? El hombre siempre trata de evitar la justicia de Dios. Y yo tengo claro que Dios no pasa por alto ni la injusticia personal ni la injusticia colectiva. Y volvemos a los temas que nos ocupan. Volvemos a los temas, ¿no? Volvemos al tema del aborto. Y volvemos al tema que hoy incluso tiene dividido a muchos cristianos. Y lamentablemente hay muchos cristianos que comulgan con esta cultura de muerte, que están de acuerdo con que se mate a una criatura en el vientre. Muchos cristianos están de acuerdo con que niños mueran. Muchos cristianos están de acuerdo con que esta cultura de muerte justifique por leyes. No, pero como es legal, entonces es válido. Cuando a la presencia de Dios, eso es un crimen craso, abierto a su moral, a su ética, a su propósito. Y podemos hablar de la homosexualidad. A muchos no les gusta hablar de homosexualidad porque tienen algún familiar homosexual. Pero yo no le voy a dar mi opinión. Le voy a decir lo que dice la Biblia. Tenga usted algún familiar, algún hijo, alguna hija lesbiana, lo que sea que tenga, se lo tengo que decir porque es mi responsabilidad. Al igual que los que nos están escuchando. Pero no es cierto que los cristianos odiamos a los homosexuales. No, no es cierto. Los amamos porque Dios los ama. Son personas, pero Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Y no podemos amar el pecado. A la persona sí, pero el pecado no. No podemos condescender con algo con que Dios está en desacuerdo desde su misma creación. Dios creó al hombre y a la mujer. Y el hombre en su soberbia y en su terca voluntad egoísta siempre le ha querido llevar la contraria a Dios. Y por eso es que Pablo, allá en Romanos capítulo 1, él va a describir toda una lista de pecados. Y en esa lista de pecados él se detiene precisamente en aquellos que tienen que ver con la inmoralidad.
y va a decir que las mujeres dejaron el uso natural, los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, cometiendo pecados, hombres con hombres, homosexualismo, mujeres con mujeres, lesbianismo y todas las aberraciones con que el mundo moderno se adorna hoy, sintiéndose orgulloso. Vaya orgullo, ¿no? Vaya orgullo. Pero sí sé de muchos cristianos que se sienten orgullosos de eso. Sí sé de muchos cristianos que comulgan con la cultura de la muerte. Sí sé de muchos cristianos que se paran en las esquinas con sus carteles ahí, ¿no? Pro-choice. Muchos cristianos que le dicen que sí al despropósito, que le dicen que sí al despropósito de Dios. Son temas, hermanos, de maldad colectiva. ¿Y cómo ve Dios eso? Dios lo va a juzgar. Créamelo, Dios lo va a juzgar. Y en mi sentir, quizás en su sentir de justicia, quizás en nuestro sentir de moral, la que entendemos que Dios nos ha dado, querríamos que Dios actuara ya, ¿no? De repente, de inmediato, de una vez. ¿Por qué Dios espera tanto? Y que tanta maldad, ¿saben? Estuve viendo las estadísticas y se espera que en este año, lo que falta del año, mueran más de 60,000 niños en este país. Esa es la cultura de la muerte de estos estados que están resistiéndose, del mismo California, poniéndose y proponiéndose ser santuario para todas las que quieran venir aquí a abortar, porque es su propio gusto. Miren, que Dios tenga misericordia de nosotros, en serio. Sí, no le tendríamos que adversar nada a Dios. Es que no le tendríamos que poner ninguna objeción a Dios si Él quisiera descender fuego y azufre del cielo otra vez. No le tendríamos que objetar nada. Pero aquí el Señor nos deja claro en algo, que estamos viviendo en un mundo oscuro, lejano de Dios, orgulloso de su pecado, que aplaude el pecado, que lo aprueba, que lo financia. Sí, oiga, que lo financia el pecado. Y Dios también está presente viendo eso. Y Dios juzga la complicidad. Y lo triste es esto, que estos que regresaron, estos siguieron vivos. Sí, siguieron vivos, pero estos siguieron vivos con corazones inconstantes. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermano? ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra cristiandad? Y quiero que vean esta foto, porque este hombre llegó así puntual a su comparecencia delante del juez. Este hombre llegó con su traje impecable, color negro. Y se puso de pie con su postura rígida, así de militar. Y este hombre levantó la copa. Y este hombre se la bebió. Y segundos después, este hombre se desvaneció frente al escritorio, ahí en el tribunal delante del juez. Él se había suicidado tomando cianuro, ahí delante del juez, delante de los testigos, delante del jurado que lo había declarado culpable, delante de las cámaras de televisión que estaban siguiendo el juicio en vivo. Y entonces usted se preguntará, bueno, ¿qué fue lo que llevó a este hombre llamado Slobodan Prašák? ¿Qué lo llevó a él a tomarse ese brindis de la muerte? ¿Qué causa tenía que lo llevó a suicidarse en medio de una corte, en medio de toda la gente y en vivo en la televisión? Es porque él fue hallado culpable por crímenes de lesa humanidad entre el 92 y el 95, allá en la ex Yugoslavia. Y este hombre ya a sus 72 años fue así, sancionado con 20 años de prisión. Y entonces sus últimas palabras, antes de tomarse la copa de la muerte, él dijo esto: honorables jueces, dijo él,
Slobodan Prashak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluto disgusto. Y para adentro. Y este hombre murió. Ese es el corazón sin Dios. Ese es el corazón que no le rinde cuentas a nadie. Ese es el corazón al único que yo le rindo cuentas es a mí mismo. Es cierto, la justicia está viciada. La justicia está mal. A veces funciona, a veces no. Pero muchos dudan de la justicia de Dios porque piensan que la justicia de Dios es igual a la nuestra. Pero mis hermanos, la justicia de Dios no puede ser burlada. Y Dios a su tiempo traerá juicio a las alianzas de maldad. Así que toda esa alianza LGTB+++++ y todo lo que quieran añadirle va en contra del propósito de Dios en su creación. Y Él va a traer, así como trae juicio al Ku Klux Klan y al Apartheid, que en su momento también fueron grupos de exterminio porque no eran de la raza aria, Dios trae juicio a estos grupos y a cualquier otro que se adorne con, llámese nazis, que porque se creen superiores y que tienen el derecho de exterminar a otra raza, Dios trae juicio. Así es como el Señor quiere que nosotros nos pongamos frente a decisiones. Y hermanos, la pregunta es esta: ¿cómo regresamos nosotros a nuestra casa? ¿Cómo regresamos nosotros a nuestra casa? ¿Regresamos con corazones inconstantes, esperando al siguiente en turno para que nos convenza, nos persuada de seguir algo vano? ¿O retornamos también en confesión y en renovación y en avivamiento? Y usted se pregunta, ¿y el avivamiento cómo lo encuentro? Lo encuentra en comunión íntima con el Señor. Ese es el avivamiento. El avivamiento no depende de un evento, de cuántos miles estamos reunidos y de cuánto incendiario puede ser el que está ahí arriba. No, el avivamiento personal es en intimidad cercana, constante con el Señor. Entonces la verdad con que nos vamos a casa, sí, es esta, hermanos: la perfecta justicia de Dios impone las sanciones adecuadas a cada uno. Es que es tan perfecta la justicia de Dios que Él impone su justicia con las sanciones adecuadas a cada uno. Y todos estamos en ello. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Oramos. Señor, muchas gracias por tu justicia, Señor, porque nos muestra tu carácter perfecto, tu santidad perfecta. Que tú encuentres en cada uno de nosotros, Señor, corazones firmes. Queremos que tú vayas con nosotros a nuestra casa con corazones firmes, Señor. No con corazones inconstantes, diciéndole sí a lo que tú dices no, aceptando lo que tú rechazas, aprobando lo que tú repruebas. Señor, que nuestra fe nos lleve a reflejar la justicia tuya, el amor tuyo, la gracia tuya, con aquellos que viven perdidos, quizás tan cerca de nosotros, Señor, con inclinaciones aberrantes a tu creación. Enséñanos, Señor, a amarlos. Pero, Señor, enséñales a ellos su pecado y que se tornen de su pecado a la luz, a la vida, al torrente salvífico de tu sangre, Señor, al torrente salvífico de las aguas fluyendo en el interior, conociendo a Jesucristo. Muchas gracias por darnos la bendición como iglesia de mantenernos como testimonio viviente de tu gracia.
del Dios bueno, misericordioso y justo, para que en ti, Señor, podamos comprender tu propósito. Señor, llévanos también de regreso a nuestras casas, pero convencidos, Señor, que tú también nos quieres seguir haciendo una iglesia de tu misión para otros. Úsanos para tu gloria y bendícenos el resto del día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga.